Muchísimas gracias por acompañarnos, la doctora Lorian Jiménez Fibi, la conocen, la han escuchado, investigadora de microbiología, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar otra vez en tu programa. Contenta de que estés con nosotros. También nos acompaña Norma Piña, también es doctora nutrióloga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Pamela. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Mónica Hurtado, ella es nutrióloga también, maestra en promoción de la salud. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola, bonita tarde, muchísimas gracias. Pues se ha armado una discusión de unas semanas para acá, o se ha subido al tema de la agenda pública, el asunto de que la razón por la que el COVID nos ha tratado tan mal en México está relacionado porque ya teníamos problemas de salud, estos relacionados principalmente con la obesidad, y de ahí pues todos los que se derivan. Lorian, ¿cómo lo ves? Ok, bueno, sin lugar a dudas, enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades que forman el conjunto de enfermedades del síndrome metabólico son un problema en nuestro país, eso es indiscutible, ¿no? Son un problema de salud pública que debe ser abordado, deben haber programas para prevenirlo, para controlarlo, toda una serie de cosas. O sea, es un problema serio que requiere atención inmediata, urgente, de prevención y de tratamiento. Hasta ahí vamos bien. Ahora, querer decir que la razón por la que la gente se está muriendo de COVID es porque tenemos muchos hipertensos, diabéticos y obesos en México, eso pues es completamente falso, ¿no? Tenemos muchos, sí, sería lo mismo que decir que la razón por la que se murió mucha gente en Italia es porque tienen una población de muchos adultos mayores. Pues no, es que si vemos la estadística es que sí, se murieron muchos adultos mayores, pero también niños y también jóvenes y también adultos jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí sí, se están muriendo los diabéticos, como los obesos, como los hipertensos, pero también se está muriendo mucha gente joven, se está muriendo mucha gente sana, se está muriendo, es decir, a ver, necesitamos separar dos cosas. Una es causalidad, ¿sí? Y otra es riesgo. Son dos cosas separadas, es decir, que se quiere hacer pensar que porque uno tiene diabetes ahora uno se va a morir de COVID, a uno le va a dar COVID. A ver, todos los seres humanos tenemos la misma susceptibilidad de infectarnos de COVID, es decir, lo mismo se puede infectar un niño que un adulto, que un sano, que un obeso, que un flaquito, que un etcétera, ¿ok? Entonces, de infección todos estamos en el mismo riesgo. Donde ya no estamos en el mismo riesgo es como nos va a ir si nos infectamos. Entonces, en México la razón por la que hay muchos muertos es porque hay muchos infectados. Esa es la razón. Esa era una responsabilidad gubernamental de contener los contagios, de cortar las cadenas de transmisión, de disminuir el número de contagios. Si las autoridades sabían que esto es un problema para nosotros y lo saben desde hace décadas, que el problema de la obesidad y el resto de las enfermedades metabólicas, ¿no?, son un problema serio en nuestro país, pues desde enero, cuando planearon su superestrategia contra la pandemia, debieron haber instituido medidas mucho más enérgicas, mucho más claras, contundentes, para impedir la diseminación de los contagios. Entonces, esto no se hizo, pues ahora hay mucha gente infectada. La razón por la que hay muchos muertos es porque hay muchos infectados. Están en más riesgo los diabéticos, los hipertensos, etcétera. Sí, están en más riesgo, pero están en más riesgo de morir si se infectan. No están en mayor riesgo de infectarse. Son dos cosas separadas. Sí, claro. Norma, te veía sentir, ¿tú qué opinas? Norma, ¿me escuchas? Sí, exactamente. O sea, concuerdo totalmente con la doctora. El hecho de que en el país haya muchos hipertensos, diabéticos, obesos o con sobrepeso, lo que hace es que el sistema inmunológico esté trabajando, tenga una hiperreactividad silenciosa, muy poquito, por eso se llaman que son enfermedades silenciosas, y ya está cansado y produce sustancias que estimulan la producción de procesos inflamatorios, alteración de los radicales libres, la transcripción de los factores de inflamación. No es un buen conjunto, no es una buena mezcla para poder
Ay, se nos está cortando un poco el enlace con Norma, en lo que logramos restablecerlo. Mónica, ¿se ha Sí, dirigido al esta COVID. discusión justamente al asunto de la relación entre la comida chatarra y entre los refrescos y la obesidad? ¿Tú cómo lo ves? Mira, estoy de acuerdo con la doctora, ¿no? Son dos cosas diferentes. Nosotros lamentablemente tenemos el problema del sobrepeso y la obesidad 2 décadas, 3 décadas atrás, no solamente ahora con la pandemia. Es cierto, ¿no? Hay hoy un número importante de personas con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Pero cabe resaltar que solamente el 24.6%, 30% de las personas que han fallecido a causa del COVID presentaban obesidad. Entonces, ahí debemos de tener muchísimo cuidado entre relacionar obesidad y alimentación con enfermedad o muerte por COVID. ¿Qué estamos viendo? Mira, pues que ahorita en el confinamiento, pues necesitamos estar en casa, necesitamos hacer una planeación de la alimentación y sin duda, obviamente hay productos empaquetados que hoy están sirviendo, pues obviamente para no salir a la calle. Todo se va a reducir en la cuestión de que aprendamos a comer, aprendamos a convivir con estos productos industrializados y que, bueno, pues al final del día todo recae en la educación que tengamos, que ahí, ojo, ¿no? Estoy de acuerdo con la doctora, dice que deberíamos de estar preparados justamente para cosas de este tipo, ¿no? Como es la educación. Debemos hoy de educar a la población en lugar de prohibir, porque la prohibición no nos va a llevar a nada bueno. Que es justamente lo que acaba de suceder en Oaxaca. Se une a esta conversación Adrián Coppel, el expresidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de Coparmex. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy bien. ¿Cuál es su postura sobre la discusión y sobre lo que acaba de suceder en Oaxaca? Pues la postura de Coparmex, sobre todo en Oaxaca, era trabajar con el Congreso en que los involucraran en la discusión y involucrar pues, a los pequeños empresarios y comerciantes para que no quedara una ley pues poco realista en el sentido de que pues, sea luego incluso hasta letra muerta de que sea algo que sea implementable y que también puedan colaborar en su aplicación los comercios y los comercios chicos e informales también y tienditas sin verse tan afectados y con algún plan como de implementación, ¿no? Que empezara, por ejemplo, con más comunicación, más que con las prohibiciones iniciales de la venta. Pero bueno, no se logró. Ese fue como el abordaje inicial que se intentó. Normalmente Coparmex pues, trata de involucrarse en proyectos de ley, pues viendo todas las perspectivas, dónde impacta. Nos importa obviamente mucho el tema de salud, por eso tenemos la Comisión de Salud, pero también pues, nos importa el tema de competitividad y que las empresas pues también puedan, chicas y grandes, pues puedan tener condiciones para prosperar. De entrada, pues coincido aquí con las opiniones de lo que he escuchado. Como Comisión de Salud ahorita, pues la prioridad es qué están haciendo los estados para responder a reducir la cantidad de contagios. Quisiéramos que no se malentienda esta ley o estos avances de prohibición de venta de productos azucarados como si ya fuera una manera de combatir el COVID ahorita, ¿no? O sea, no es una manera ahorita, obviamente puede ser parte de estrategias de mediano plazo de reducir obesidad y otros padecimientos, pero ahorita lo que más insistimos nosotros es que los estados tengan capacidades de trazabilidad de casos y de contención de redes de contagio y que hagan contacto todos los sintomáticos con su respectiva autoridad de salud y que se pueda hablar con todas las personas a los que pudieron haber contagiado, aún sin poderle mandar a hacer pruebas a todos, aunque sea una fracción, tratarlos como probables positivos por síntomas y luego tratarlos como probables positivos por contacto y tener capacidades, al menos desde call centers estatales, de hablar con todos los ciudadanos para que se aíslen de modo preventivo y eso, pues, cortar cadenas de contagio. Claro. Creemos que eso es a lo que deben de estar dedicándose ahorita en el gobierno de Oaxaca y los partidos políticos y los congresos deberían estar preocupados en que esa chamba se esté haciendo a mayor escala y mucho más efectiva, más que estarse distrayendo en otras cosas. Norma, se cortaba la comunicación, ahora sí te escuchamos. Sí, bueno, estábamos diciendo que coincido completamente en que también la parte de prohibir alimentos no nos van a llevar a nada bueno, tenemos que educar. También el confinamiento
puede servir para que podamos preparar mucho mejores comidas en casa, pero tampoco se lo decimos a la población. Entonces creo que una estrategia que pudiera ser muy buena sería que pudiéramos implementar mejores hábitos de ahorita en adelante. Porque si vamos a prohibir el consumo de bebidas azucaradas y las vamos a reemplazar por bebidas de frutas que además les añadimos azúcar, pues no sale muy bien la respuesta, ¿no? Sería más bien educarlos a que bebamos el agua natural, que comamos más verduras, más frutas en su estado natural, no en jugos, porque también si no, nada más nos estamos comiendo la parte del azúcar de la fruta. Entonces aquí podríamos achacar nuestra obesidad y no necesariamente solo a estas, o entonces íbamos a voltear a ver solamente a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas, Lori. Perdón, tenía el micrófono apagado. No, creo que no, desde luego. O sea, la cuestión de la mala alimentación es un problema integral que tiene que ser visto de forma integral. No se puede simplemente decir, ¿qué tal que vivimos en un país sin refrescos azucarados y esto, y entonces el problema se va a solucionar? El problema no se soluciona así. El problema se soluciona con educación, con prevención. Es un problema que tiene que ser abordado de forma global. Aquí lo que está pasando es esto, o sea, de forma redondeada, quiero decir, ¿no? Aquí el problema que está pasando, puntualizando, y coincido con el señor Coppel en lo que acaba de decir, o sea, es decir, claro, estos son problemas que tienen que ser atendidos, son problemas de salud pública muy importantes que no son de hoy, ni de ayer, ni de enero, es decir, que llevan décadas, gestándose y madurando en nuestro país. Entonces, pues sí es momento que a ver si alguna autoridad en algún momento tiene a bien tomar esto con seriedad y ponerle un fin. Pero a ver, ahorita en relación a la pandemia y a COVID, que es el problema que ahorita es realmente de emergencia, ¿no? Pues sí, está muy bien hablar de buena alimentación, porque todos deberíamos tener buena alimentación. Nuestro cerebro es lo que comemos, esa es la realidad, y también nuestro cuerpo es lo que comemos. Pues hay que ponerle mucha atención y todo esto, pero no hay que divertir las atenciones, no hay que desviar las atenciones a donde ahorita se necesitan. Muy bien, hay que estimular la buena alimentación, hay que estimular bajo consumo de productos chatarras y de cosas que no sean nutritivas y esto. Pero cuando las autoridades, por ejemplo, quieren decir que todo el problema que tenemos tiene que ver solamente con los gansitos no sé si ahora nos regañan por decir una marca o algo, pero es decir, por comer, no sé, cosas chatarras y papitas y refrescos y una serie de cosas, pues a ver, yo creo que, bueno, yo siempre digo, vamos para atrás, hablemos de ciencia, y va una ciencia aquí. El doctor Erdely, quien es un gran matemático y ahora, de fortuna, un buen amigo, así lo considero, hizo hace unos días, el 3 de agosto para ser precisa, utilizando las bases de datos de la Secretaría de Salud, las bases abiertas de la Secretaría de Salud. Entonces, utilizando esos, entonces calculó de las comorbilidades o muchas de las comorbilidades que se registran en la base de datos, como insuficiencia renal crónica, EPOC, o sea, EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, inmunosupresión, hipertensión, obesidad y tabaquismo. Entonces, de estas calculó cuál era la probabilidad de estas personas de morir si tenían o no tenían alguna de estas comorbilidades. Esto es basándose en los datos mexicanos, la realidad que está puesta en las bases de datos de la Secretaría de Salud. Ok. Entonces, la comorbilidad que tuvo el efecto más grande, que es un incremento de puntos porcentuales entre morir y de no morir, del 26.7% fue la insuficiencia renal crónica. Ajá. Seguido por el EPOC, seguido por las enfermedades cardiovasculares, para que tengan una idea, es decir, que hay un incremento en las posibilidades de morir de COVID, estamos hablando de morir de la enfermedad COVID, si uno tiene esta enfermedad versus no tenerla. Hay un incremento del 26.7% si uno tiene insuficiencia renal en nuestro país, en los mexicanos, 22.8% si uno tiene EPOC, 16.6% si uno tiene enfermedad cardiovascular, 17.7% si uno tiene diabetes. O sea, no es la primera. No, por mucho no es la primera. A ver,
13.5 si uno tiene inmunosupresión, esa es otra comorbilidad, pero a ver, hasta abajo de la lista, entonces encontramos 16.3% de incremento en las probabilidades de morir de COVID si uno tiene hipertensión y solo el 4.2 si uno tiene obesidad. Entonces, a ver, vamos a la ciencia y dejemos de especular. En la base, en los datos mexicanos que la Secretaría de Salud publica, la población obesa tiene 4.2 veces mayores ciento de probabilidades de morir de COVID si es obesa que si no es obesa, la gente mexicana, ¿ok? Versus el 26.7 si uno tiene insuficiencia renal. Entonces, bueno, ahora sí que echarle la culpa a las papitas y a los obesos, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? En manejar estas cifras tan laxamente, ¿no? Sin evidencias científicas reales, porque mostrar gráficas que más o menos muestran una tendencia no es lo mismo que analizar estadísticamente. Entonces los colores y las líneas se pueden ver de tal o cual forma, pero cuando uno hace un análisis serio, pues entonces uno puede entender cuál es realmente la situación. Entonces la obesidad no es así la principal comorbilidad de COVID. Entonces echarle la culpa a eso, pues no sé, tendrían que ver hacia adentro y ver dónde están las culpas en realidad, ¿no? Mónica. Sí, si me permites, justo en este análisis que comenta la doctora, que genial, voy a consultar a Arturo Ederri. Fíjate que también el 70% de la población mexicana come fuera de casa. Entonces, ¿cuáles son sus alimentos principales? Pues desafortunadamente o afortunadamente, porque tienen que comer, es la guajolota, ¿no? El combo que lleva la torta de tamal, lleva el atole, lleva estas gorditas, estas quesadillas, estos tacos. Entonces, chequemos muy bien dónde estamos consumiendo la mayor cantidad de productos o de alimentos o de guisados. Y entonces ahí es donde viene a reforzar que debemos de educar, no prohibir y decir, oye, a ver, si te vas a comer estos tacos de canasta, ni modo, vas a tener que comer estos tacos de canasta, pero a mí me tocó ver alguna vez, estaba al lado el señor de la verdura y el señor comiendo tacos de canasta pidió un vaso de pepinos. Entonces, hay que educar en esto. Seguramente ese señor tuvo un acercamiento con un nutriólogo, con un educador en diabetes, porque en la educación de diabetes es lo que hacemos, promovemos estos 7 comportamientos para el autocuidado, donde tiene que ver la alimentación adecuada, donde no hay alimentos buenos ni malos, solamente buenas combinaciones. Entonces, tú ya sabes, cuando tienes este acercamiento con un nutriólogo o con un profesional de la salud, que no se vale prohibir ni el pan, ni la tortilla, ni la fruta. Más bien es enseñarte la cantidad de alimento que debes de consumir, porque no es el alimento, es la cantidad y la frecuencia. Entonces, ojo también, ¿no? A mí de pronto también me sorprende cuando lanzan estos comunicados tan radicales de que por culpa de esto o quitando tal producto o tal platillo ya vamos a disminuir de peso. No, esto es un proceso que nos lleva tiempo, pero que no es imposible. Otros países lo han logrado en cuestión de disminución de obesidad por medio de una educación desde edades tempranas en temas de alimentación y actividad física, sin duda. Norma. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo y sobre todo con la doctora, realmente analizar los datos para poder saber, efectivamente, la obesidad y todo hace que nuestro sistema inmunológico esté bajo, pero también nosotros podemos incluir alimentos como los alimentos ricos en omega 3, más de la mitad de la población de México no consume alimentos ricos en fibra, entonces inculcar el consumo de fibra para tener una mejor alimentación, para que nuestros niveles de glucosa no suban tan rápidamente y cuando comemos algún alimento con azúcar, si nosotros comemos fibra, la absorción de la glucosa es mucho más lenta. Entonces, todo es cuestión de plantear estrategias para poder tener resultados a lo que queremos alcanzar. Claro, lo que implica un montón de educación y siempre es ahí donde cogemos. Adrián, podría parecer fácil que esta medida tomada por el Congreso de Oaxaca se replique, porque, insisto, obedece ya a un discurso oficial desde algunas semanas. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué consecuencias plantean? O qué movimientos piensan hacer desde la Coparmex? Pues sí quisiéramos verlo, yo creo que caso por caso en cada estado que pues digo, y atendiendo pues buenas prácticas de parlamento abierto, los congresistas, los diputados y partidos
pues sí consulten a las cámaras empresariales, a los comerciantes chicos, para quizás ir hacia la misma dirección, pero no necesariamente replicar al texto lo que aprobaron en Oaxaca, y hacer algo pues más funcional, y que también responda pues un poco a que poco a poco se acomoden las fuerzas también ahí de mercado, de que haya más gama de oferta de otro tipo de productos menos azucarados, con más fibra, con otras propiedades, que se vendan mejor y que se vayan retirando gradualmente los otros. O sea, también darle oportunidad también a los comercios, a los fabricantes, a que vayan cambiando su gama de productos de un modo sostenible, o sea, que el vendedor los quiera vender y gane dinero vendiéndoles, que el fabricante los quiera fabricar y gane dinero, y que el consumidor los quiera comprar y le guste comprarlos, ¿no? Creo que el tema educativo pues es muy, muy difícil, o sea, es un poco como la educación financiera o la educación de salud, de seguir al pie de la letra de las recetas que te da un médico. El tema nutricional es muy, muy difícil de forzar, ¿no? O sea, se tiene que empujar desde varios orígenes y por supuesto no se puede forzar así con leyes como como la de Oaxaca, el tema educacional. Tengo que ir a una pausa y me gustaría que regresáramos para platicar qué sí ha funcionado. Les dejo ahora sí que estos 2 minutos para que piensen cada uno y me digan qué ejemplo tomarían si pudieran hacer algo para mejorar pues la condición de salud general de los mexicanos, desde la alimentación y por supuesto, Lorian, pues desde la pandemia que estamos viviendo. Volvemos. Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Gracias por sus comentarios. Mauricio de la Torre llamó y dice que también se le permite la libertad a los niños de fumar o no. Qué interesante que comentes esto, Mauricio. Y si no me equivoco, ese Animal Político trae una nota de una donde hay altos grados de alcoholismo en los menores de edad. Pero estos altos grados de alcoholismo en los menores de edad está relacionado además con un tema de trabajo infantil, niños a los que les pagan con alcohol, por supuesto relacionado con el acceso a oportunidades, la pobreza, un tema de educación. Vaya, es mucho más amplio. Por eso creo, prohibir no es el camino, y creo que el alcohol y el cigarro tienen que moverse en otra parte. Aún así hoy, pregúntenle a un niño qué tan fácil es o no comprar cigarros, ¿no? O a un menor de edad. Les decía, ¿dónde sí? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Lorian, te escuchamos. Sí, bueno, siempre es momento adecuado para ocuparnos de nuestra salud, desde luego. La gente tiene que estar consciente de eso. Debemos ser responsables de nuestra salud. La alimentación es indispensable para eso, es un punto que debemos atender. Ahorita, en tiempos de pandemia, lo que la gente tiene que atender es esto. Necesitan vigilarse, necesitan vigilar sus síntomas. No tenemos disponibilidad de pruebas gratuitas en el país. Por ende, mucha gente tiene que ser tratada tempranamente simplemente con la sospecha de que pudieran estar contagiados o por saberse contactos de alguien que sí recibió la prueba. Entonces, aquí ahorita necesita todo el mundo tener en casa un oxímetro, un termómetro y estarse vigilando cada 24 horas. Y si algo se altera de su temperatura y sobre todo en su oximetría, es decir, si esto baja de 92% su oximetría, necesitan buscar atención inmediatamente. Eso salva muchas vidas. La atención oportuna de COVID-19 salva muchas vidas. Si se esperan hasta que ya se sientan muy mal para buscar hospitalización o buscar atención médica, en la mayoría de los casos, por desgracia, ya es demasiado tarde para hacer algo que realmente sirva. Entonces, responsabilícense por su propia vigilancia, no esperen que sea alguien más quien lo haga. Tengan eso, registren sus medidas y consulten a un médico lo más pronto que se pueda si es que ven algún problema. Norma. Yo también lo que le decía es que siempre es un buen día para empezar el cambio de alimentación. Esto nos sirva como pretexto para buscar y, aunque sea alcanzar algo, o sea, no ponernos metas muy altas, pero sí, por ejemplo, que la mitad de tu plato sea de verduras. Entonces, con esto ya vamos a incrementar el consumo de fibra, de productos vegetales, de vitaminas y de minerales. Adrián.
Pues yo insisto en que se aboquen a la tarea de lo presente en las autoridades y lo que está en ellos hacer, que es darle el servicio de atención a todos los sintomáticos, darle trazabilidad a sus casos, construir las redes de probable contagio que hayan generado y hablar con todos los ciudadanos para advertirles que son probables contagiados, pedirles su aislamiento y asesorarles y apoyarles en que se aíslen, también con medidas de apoyo económico o algún apoyo puntual para que las personas no estén saliendo a sus hogares en los días que deban de estar de aislamiento. Eso es lo que puede reducir la cantidad de muertos. Ya llevamos 50,000 y no tenemos por qué sumar otros 50,000 en los siguientes meses que siguen de pandemia. Las autoridades tienen que abocarse a lo que les toca, o sea, a lo que está a su alcance, que es perfectamente lograble, que cuesta 100 veces menos que la operación de los hospitales y que ya lo están haciendo en muchos países del mundo y por alguna razón inexplicable no lo están haciendo la mayoría de los estados. Mónica. Mira, sin duda es buen momento para reforzar nuestros hábitos saludables, dormir bien, hacer un poco de actividad física en casa, comer bien, sin duda, y como bien lo comenta Andrea, pues incluir verduras, frutas de manera moderada y recordar que solamente el 30% de la dieta del mexicano provienen de productos industrializados. El otro 70%, cada quien sabe dónde viene y cuánto aceitito le ponemos al huevo y cuántas azuquitas le estamos poniendo al café. Entonces, vámonos por hábitos saludables, acérquense por favor, de verdad, a un nutriólogo, a un profesional de la salud, a un educador en diabetes, y bueno, pues para eso van a estar ahí mis redes, espero que se puedan compartir. Cualquier duda, creo que es buen momento para preguntarle al experto. Perfecto, ahorita compartimos sus redes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a todos. Tenemos buenas noticias.